Para empezar el memorial debemos mencionar las partes. Las partes se componen de dos, demandante y demandado. La demandante, que es Aura Civitate Corp, que dentro del proceso denominaremos Aura o demandante, es una sociedad constituida y domiciliada en el Estado Federal de Adapano. Pero a partir del 29 de julio de 2016 se registró su domicilio y su registro en el estado de Jumbas. La demandante será representada en el siguiente proceso arbitral por los señores Kevin Vergel, Carlos Barreto, Ángela María Giraldo, Laura Chamorro, Valentina Matías y Angie Herrera, que a su vez vienen de parte de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. La demandada, que es el estado de Gucumás, que dentro del proceso denominamos Gucumás o demandada, nació de una unión por conveniencia de unos estados distintos para lograr su independencia y así presentarse frente al mundo como una única nación. Eso sucedió para 1980, cuando realizó un referendo constitucional que transformó el estado en uno centralista con regiones autónomas. El resumen ejecutivo. El Estado de Gucumás prestó su consentimiento para resolver las diferencias relativas jurídicas que surjan bajo el convenio de arreglo de diferencias relativas de inversiones de estados y nacionales de otros estados, que es el CIADI, adoptando el centro para resolver las controversias. Asimismo, se adhirió al Convenio de Washington de 1965, incluyendo las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ODEC, para multinacionales. Y se incluye el APRI entre el estado de Gucumás y de Yumbás de 1999. Este consentimiento se respalda en la adhesión de Gucumás al convenio del CIAD y la ratificación del APRI firmado por el demandante frente al estado de Yumbás. Antecedentes de hecho. La controversia entre las partes versa sobre una serie de conflictos que se van a mencionar así. El primero conflicto es sobre el conflicto armado en el estado de Gucumás. El 6 de marzo de 1980, fecha en la que entraba en vigor la Constitución, se presentó un ataque terrorista donde detonaron un artefacto en la casa del gobernador de Nippur, que es de tradición batista. Desde 1980 el estado de Gucumás se ha visto afectado por los constantes ataques terroristas. Durante 1995, Gucumás diseñó una estrategia para aminorar los ataques terroristas, que era un trato diferenciado a las regiones que estuvieran siendo afectadas por los ataques terroristas, para mantener el orden público. La nacionalidad de Aura Civitate Corp en la presente controversia era otro de los puntos de discordia. En junio de 2005, la demandada presentó una oferta para la adjudicación de un consentimiento en la región minera de Anucaris. En ese año, la demandante era una sociedad constituida y domiciliada en el Estado Federal de Adapana. El contrato de concesión le fue adjudicado a la demandante de conformidad con el ordenamiento jurídico del Gucumás. Mientras se realizaban los preparativos para el referendo convocado por el estado de Gucumás, la demandante, Aura Civitate Corp, decidió cambiar el registro y el domicilio de la compañía en controversia del estado de Adapana al estado de Yumbás. Decidieron cambiar ese registro y el domicilio para el estado de Yumbás con la finalidad de recibir mejores ganancias de acuerdo al ordenamiento jurídico del estado. Hasta ese momento, la región de Anucaris estaba calificada como una zona de riesgo medio en atención a los esporádicos ataques terroristas que se daban en la zona por parte de los grupos de terroristas del país. Por ello, se le adjudicó un contrato de concesión en el que incluyeron las cláusulas del modelo de tipo CM2. Debido a los conflictos armados sucedidos en la zona donde se iba a ejecutar el contrato de la región de Anucares, que era la región de Anucares, y ante esta suscripción la demandante insistió que se debería declarar como una zona de alto riesgo. El tercer conflicto fue la consulta popular realizada por el pueblo de Gucumás y sus consecuencias. En el 2015, la ONG Clean Mind organizó un foro regional para discutir sobre los daños medioambientales que ocasionaría una explotación minera en la zona. Como respuesta a la existencia de ese proyecto minero, se revivió un brote de violencia en la región. Como muestra de ello, el movimiento MIS 06 extendió sus ataques a la región de Anucaris. El pasado 6 meses de campaña en contra del proyecto minero, un grupo de significativos ciudadanos presentó ante la agencia electoral la siguiente pregunta. Me permito leer. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíbe en el territorio el desarrollo de actividades de explotación y explotación minera? Entonces, bajo esa pregunta, se presentó un escrito conceptuando en contra de la aprobación de la pregunta, donde se enfatizó particularmente la necesidad de respetar los derechos adquiridos a los actores privados.
La demandante intentó intervenir ante el tribunal para oponerse a la realización de la consulta solicitando la realización de una audiencia pública. Atendiendo su participación el 24 de mayo, esta corporación niega la realización de la audiencia pública. A pesar de ello, a pesar de que se negaron a la audiencia pública, las partes tenían la sensación de seguridad de que la firma del contrato de explotación se iba a realizar. Tanto así que la demandante Aura Civitate Corp había iniciado algunas etapas de construcción y además pagó por anticipado el canon de arrendamiento anual de los 3 primeros años de la fase de explotación. La consulta se realizó el 27 de julio de 2016, donde el 68% de los votantes aprobaron la exclusión de la actividad minera en la región de Anucari. El 6 de agosto de 2016, y en cumplimiento del artículo 153 que dice lo siguiente: el gobernador reconoció los resultados de la consulta popular mediante el acto administrativo número, me permito leer, 1134 número 1, y requirió que para eso adoptaran medidas necesarias para que, de conformidad con la ley, se hiciera efectiva la voluntad popular. Como último punto de conflicto, dice, se presentó la terminación del contrato y la reclamación ante el Tribunal Arbitral Local. En la fecha del 11 de agosto de 2016, y a pesar de que la demandante había solicitado en días anteriores que se suscribieran el contrato, se envía una comunicación al representante de la empresa Aura Civitate Corp manifestando lo siguiente, leo, abro comillas, dice: por las razones que son de dominio público, el contrato de concesión para la explotación minera en el Valle de Anucaris no puede continuar siendo ejecutado, ya que se ha verificado la ilegalidad sobreviniente del objeto contractual. ¿Qué quiere decir? Entonces que no sé, que lo que pedían era que no se llevara a cabo la explotación minera. La demanda fue admitida ante el tribunal el 20 de febrero de 2017 y el proceso adelantado de manera regular. Pasados 10 meses, la demandante presentó notificación de intención en los términos del APRI en el estado de Bucumás y el estado federal de Yumbás. 30 días después y por un lapso de 9 meses, transcurrieron sin fruto algunas consultas y negociaciones por el gobierno de Bucumás y Laura Civitate. El 30 de junio de 2019, la demandante radicó ante el CIADI la solicitud de arbitraje en contra del estado de Bucumás y la violación de las obligaciones sustanciales contenidas en el APRI, suscrito entre el estado y el estado de Yumbás. Derecho aplicable es conforme al artículo 42 del convenio CIADI, en el cual las partes han adoptado como foro de resolución para la controversia, establece lo siguiente, y me permito leer: el tribunal decidirá la diferencia de acuerdo a las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado y aquellas normas de derecho internacional que pudiesen ser aplicables. Ejemplo de esa controversia presentada en el Estado demandada mediante acuerdo entre la República de Cucumás y el estado de Yumbás para la promoción y protección de las inversiones de APRI. Eso quiere decir que las controversias se van a llevar a cabo y dentro del convenio de el APRI y el artículo 15 y 16 del CIAD. En el marco de la cuestión sobre jurisdicción, esta parte considera que el tribunal sí tiene jurisdicción para conocer de esta cuestión por las siguientes razones. En primer lugar, y de acuerdo con el artículo 25, numeral primero del convenio CIADI, las partes, Estado inversor, cumplen con los requisitos en razón de la persona exigidos por el convenio. Estos son que el Estado receptor donde se ubica la inversión, el Estado del Gucumatz, y el Estado de la nacionalidad del inversionista, el Estado de Jumbatz, hayan ratificado el convenio y hayan consentido el arbitraje. En segundo lugar, hay jurisdicción en razón de la materia porque existe una disputa legal derivada directamente de una inversión y además el instrumento normativo al cual se desea acceder, el arbitraje, es aplicable al caso concreto. Y por último, consideramos que tiene jurisdicción en razón del tiempo porque la solicitud fue sometida al centro posterior a la fecha de manifestación de consentimiento de las partes y de entrada en vigor del tratado. Este es el APRI entre Gucumatz y Jumbatz. Bueno, en cuanto a la jurisdicción en razón de la persona, cabe decir que para esta cuestión es importante mencionar que el Estado de Gucumatz y de Jumbatz, en el marco del APRI suscrito entre ambos, ratificaron la adopción, en una de sus disposiciones ratificaron la adopción del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, como foro para la resolución de controversias derivadas de estos tratados. Ahora, en relación al tema de nacionalidad, recordemos los hechos que la nacionalidad del demandante es del estado de Honbatz, ya que realizó el cambio de domicilio y
y constitución de empresa, y bien sabemos, cabe recordar que uno de los criterios para determinar la nacionalidad de un inversionista es el lugar de constitución y domicilio. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que este cambio se realizó antes de la solicitud de arbitraje, como le exige el artículo 25, numeral 2, literal B del convenio CIAI, consideramos que el requisito de nacionalidad se cumple. Bueno, ahora frente a la calidad de inversionista de la demandante. Consideramos que Aurea Civitate Corp es inversionista porque ha realizado inversiones en el territorio de Bucumats y tales inversiones se realizaron conforme a la legislación de su país, teniendo en cuenta las definiciones contenidas en la primera sección, esa es la sección A, del APRI suscrito entre Bucumats y Jumbats. Por lo tanto, según los hechos narrados al inicio de este memorial, podemos observar que la demandante llegó a este estado por un contrato de concesión que se le adjudicó después de que muchos inversionistas realizaron ofertas y, bueno, como se le adjudicó y por las razones que ya expuse, consideramos que la demandante tiene la calidad de inversionista. Ahora, en cuanto a la jurisdicción en razón de la materia, cuando se trata de este tipo de inversión, el convenio CIAI exige unos requisitos de los cuales expondré los que consideramos son los más relevantes. Primero, la existencia de una inversión. La jurisdicción en virtud del convenio CIAI se rige por el artículo que ya he citado, es el artículo 25, numeral primero, el cual consagra y en este momento me permito leer. Abro comillas. La jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión. Cierro comillas. Bueno, por lo tanto, según lo que acabo de mencionar, es importante determinar qué se entiende por inversión, pues solo se puede acceder a este mecanismo si la diferencia jurídica surgió directamente de una inversión. Para eso nos dirigimos al APRI, lo cual en la sección A, ya mencioné, y en el artículo 1 se encuentra consagrado lo referente a lo que debe entenderse como inversión y como inversión cubierta. Hay una gran cantidad de definiciones. Además, como lo mencionamos en la sección de los hechos, la inversión realizada por parte de los demandantes fue posterior a la entrada en vigor del APRI y de la adhesión al convenio CIADI. Ahora, en relación al tema de la naturaleza jurídica de la disputa, cabe mencionar que, bueno, la expresión diferencia de naturaleza jurídica no tiene en el convenio una definición puntual, una definición precisa. Y esto es porque, en razón de la naturaleza consensual de este convenio, se buscó que fueran las partes quienes le otorgaran un significado de acuerdo a criterios razonables, lógicos y que se adecuaran a los fines del convenio. Sin embargo, esto ha impedido que dicha expresión sea desarrollada jurisprudencialmente y así, pues, por ejemplo, se puede encontrar el caso relativo a Timor Oriental, en el que hubo una disputa entre Portugal y Australia y en el que la Corte Internacional de Justicia se pronunció acerca de su competencia. En esa ocasión consideró que una diferencia de naturaleza jurídica, en este caso también me permito citar, es, abro comillas, un desacuerdo sobre una cuestión de derecho o de hecho, un conflicto de opiniones jurídicas o intereses entre las partes. Bueno, es evidente que esa definición por sí misma no es razón suficiente para que se considere que esta disputa es de naturaleza jurídica. Por eso hay que agregarle otro componente, y es que esa naturaleza aparece cuando el demandante, en este caso el inversionista, ejerce acciones pretendiendo la compensación, la indemnización por daños o perjuicios, y si esas exigencias se fundamentan en un contrato anterior, en una legislación interna o en un tratado internacional. En este caso, pues vemos que eso fue precisamente lo que hizo la parte a la que representamos, Aurea Civitate Corp, cuando el 10 de diciembre de 2016 y basándose en la cláusula 10 del contrato de exploración, radicó una solicitud al centro de arbitraje, pues un centro de arbitraje local, solicitando la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la terminación unilateral del contrato de concesión por objeto ilícito. Bueno, por lo mencionado hasta este punto, consideramos entonces que el tribunal debe asumir su jurisdicción en tanto la presente disputa surge, como ya vimos, de una controversia de evidente naturaleza jurídica. En relación a la cláusula paraguas, consideramos que
bueno, a pesar de que no exista una cláusula paraguas en el APRI, suscrito entre Cucumats y Jumbats, y de que la controversia fuese sometida a un tribunal de arbitraje local, sí es posible, consideramos que sí es posible presentar una solicitud de arbitraje ante el CIADI, ya que dichas controversias, aunque son de carácter meramente contractual, generan violaciones a los estándares de protección extranjera, bueno, como la expropiación, trato nacional, trato de la nación más favorecida, que expondremos de manera detallada en las cuestiones de fondo. Y por último, consideramos que el tribunal tiene jurisdicción en razón del tiempo. ¿Por qué? Bueno, teniendo en cuenta los principios del arbitraje internacional y las normas concernientes a la interpretación de los tratados, esto es contenido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, consideramos que el reclamo, la solicitud fue sometida a arbitraje en tiempo y forma. Además, si revisamos el contenido del artículo 25 del convenio CIADI, vemos que se expresa que, abro comillas, los estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter o no a su jurisdicción. Bueno, y al revisar el artículo 2 del APRI, donde dice que los hechos deben haber sucedido después de la entrada en vigor de este acuerdo, en este caso, según los hechos narrados, esta diferencia comenzó en el año 2005 y el APRI entró en vigor en el año 1999, por lo que el tribunal tiene jurisdicción en razón del tiempo. Bueno, ahora bien vamos a hablar de los temas de fondo. En primer lugar tenemos el principio de trato nacional, que fue violado y vulnerado por el Estado de la República de Google Maps. Para poder hablar sobre esto nos debemos remontar a los hechos que dan lugar a esto. Entonces, en primer lugar, el Estado de Google Maps no tenía los medios para poder explotar esos recursos mineros, para lo cual entonces acude a hacer una convocatoria para que las empresas presenten solicitudes para que se les adjudique un contrato de concesión para que se lleve a cabo tal explotación minera. Entonces, dentro de estas empresas tenemos Aurum Corp, sociedad constituida domiciliada en el Estado Federal de Adapana, Aurea Magna Limitada, sociedad constituida en el departamento de Uma, al nororiente del estado de Google Maps, y Aurea Civitate Corp, sociedad constituida domiciliada en el estado federal de Adapana. Esto es importante decirlo, ya que el estado de Google Maps no tenía firmado ningún acuerdo para la promoción y protección de inversión recíproca de inversiones con el estado de Adapana. Sin embargo, por otro lado, el estado de Google Maps sí tiene firmado desde 1999 con el estado de Jumbat un acuerdo para la promoción y protección de inversiones recíprocas. Y además, la adhesión de la Convención de Washington de 1965 para las controversias de inversiones. Esto es importante para poder acudir al CIADI. Además, cabe resaltar un hecho que a Aurea Civitate Corp se le adjudica el contrato de concesión para la explotación minera. Entonces, como no se tenía ningún APRI, con el estado de Adapana, Aurea Civitate Corp toma la decisión estratégica de cambiar su domicilio al de Jumbat, que se tenía un APRI firmado con el estado de Google Maps. Posterior a esto, se notifica a Aurea Civitate Corp que se debe liquidar el contrato de concesión que se le había adjudicado, sabiendo que ya tenía una expectativa legítima que se derivaba de la licencia que se le había otorgado para poder explotar la minería, los recursos mineros de esa región de Anucaris de Gudea Patesi. Pero ¿por qué se da esta liquidación? ¿Por qué se notifica de esto? Pues hubo un foro que fue dirigido por una ONG de Google Maps
pues qué hay dentro del estado de Google Maps. Y dentro del foro de esta ONG se discutían las consecuencias medioambientales que se podían dar por la explotación minera. De este foro se deriva o dio lugar como tal a una consulta popular donde el pueblo estaba de acuerdo en pronunciarse para decir que esa explotación era ilícita o tenía un objeto ilegal, ya que no se debía explotar la minería de esa región. Entonces, la jurisdicción interna declara que esta consulta popular es constitucional, que va conforme a la Constitución de la República de Google Maps, y por eso se debe liquidar el contrato de concesión que se le había adjudicado a Aurea Civitate Corp. Pero Aurea Civitate Corp se pronuncia ante la jurisdicción interna de la República de Google Maps, para lo cual el tribunal determinó el 30 de noviembre de 2017 que el Estado solo debía restituir a Aurea Civitate Corp el valor pagado como canon de arrendamiento y que había sido sufragado por el inversionista de manera anticipada para la explotación de los 3 primeros años, pero niega las demás pretensiones, pues considera que así se evitaría un enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado, y además se negó a reconocer las obras en que incurrió la empresa para adelantar la construcción para la fase de explotación antes de la firma del contrato. Esto concuerda con la violación también de las expectativas legítimas que tenía Aurea Civitate Corp, ya que se había ya hecho una negociación previa para poder que se diera esa exploración y esa explotación minera, y además porque ya se había dado una licencia para que esto se llevara a cabo. Esto da lugar también a el siguiente punto, que es el trato justo y equitativo que tiene el Estado de Google Maps como responsabilidad de proteger, de tener esos estándares de protección para las inversiones de los inversionistas extranjeros. Entonces, dentro de esto debemos hablar también de el hecho de que se debía declarar como zona de alto riesgo la zona de la zona en donde se encontraba la inversión de Aurea Civitate Corp, que es Anucaris, la región de Anucaris. Entonces, el Estado, la República de Google Maps, no hizo esto, ya que le daría una mala imagen al país por la violencia que se presentaba. Sin embargo, sí lo hizo, sí declaró zona de alto riesgo. A la región de Uruk-Lagas y unas zonas de regiones del oriente, como las que se encontraban localizadas los proyectos de hidrocarburos de inversiones de Bishkek. Entonces, como se hizo para estos y se declaró zona de alto riesgo para las zonas que acabo de nombrar y no para Anucaris, se viola el trato justo y equitativo que se le debía respetar a Aurea Civitate Corp. Todo conforme al acuerdo de promoción y protección de la recíproca de las inversiones. La demandada viola la cláusula de protección y seguridad plena contenida en el APRI. ¿Por qué? Porque la República de Google Maps viola la cláusula de protección y seguridad plena que estaba contenida en el artículo 6 del APRI,
artículo que el cual me les permitiré citar. Artículo 6. Nivel mínimo de trato. Cada parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el estándar mínimo de tratamiento de extranjeros del derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como la protección y seguridad plena. Los conceptos de trato justo y equitativo y protección y seguridad plena no requieren un trato adicional a aquel exigido por el nivel mínimo de trato de extranjeros del derecho internacional consuetudinario. Ahora bien, decimos que se viola la cláusula de protección y seguridad plena por los siguientes hechos que vamos a mencionar. El día 6 de marzo de 1980, donde entra en vigor la nueva Constitución, y el lugar donde se iba a aprobar la exploración minera era en esta zona, donde se detonó un explosivo en la Casa de Gobierno de Nippur. Cuestión la cual se evidencia que desde el año 1980 el estado de Gucumatz tenía un problema interno de conflicto armado. En el año 2005, la región de Anucaris en el estado de Gucumatz se encontraba clasificada como zona de riesgo medio, frente a lo que se afirmaba como unos esporádicos ataques terroristas en esta zona del país y que por este hecho el contrato de concesión solo se incluyeron las cláusulas modelo tipo CM2 y no modelo tipo CM3. Así también, otro hecho del que debido a los conflictos armados se presentaba en la zona donde se iba a ejecutar el contrato. Esta zona debía ser como una zona de alto riesgo, pues lo más probable era que llegara este proyecto minero a la región y se incrementaran los ataques terroristas. En caso contrario, pues el gobierno lo que decidió y consideró es que este hecho no iba a pasar y por ello no cambió la declaración del riesgo de la zona, como ya habíamos dicho, de tipo CM2 a tipo CM3. Estos hechos de verdad son de suma importancia, pese a que los atentados terroristas y todo el conflicto armado que se presentaba dentro de la República de Gucumatz no se decidieron cambiar las cláusulas modelo para los contratos a contratos tipo CM3, que se utilizaban para zonas de verdaderamente alto riesgo porque el gobierno no deseaba que esta zona fuera declarada así de alto riesgo y con un contrato tipo CM3, ya que se vería afectada el Estado de forma internacional, porque tendría ya no solo una, sino 3 zonas declaradas de alto riesgo. Con ello podemos concluir de que se viola la cláusula de seguridad plena que se estableció en el acuerdo entre la República de Jumbatz y la República de Gucumatz en el año 1875 en su artículo 6, numeral primero, como se los acabo de leer. La demanda también viola el trato de la nación más favorecida. ¿Por qué? Porque dentro del APRI, en su artículo 5, se habla de el trato de la nación más favorecida. Esto corresponde a que cada parte, en este caso específicamente la República de Gucumatz, debe otorgar a los inversionistas de la parte contraria o la otra parte, es decir, Aurea Civitate Corps, un trato no menos favorable que el que le otorguen circunstancias como similares a las de los inversionistas de un país que no sea parte de este contrato, por lo cual está la Aurea Civitate Corp y la República de Gucumatz. Sobre situaciones que deban ser como de establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otras disposiciones de las intervenciones del territorio. Sin embargo, se ve reflejado la violación en este estándar con los hechos ocurridos con las 2 empresas originarias del estado de Bashitec. Respecto del establecimiento, de adquisición, de expansión, de administración, de conducción, operación y venta, y también otras disposiciones entre esas inversiones en ese territorio específicamente. Y específicamente se violan los numerales 2 y 4 del artículo, como anteriormente ya lo he dicho, y estos incisos los cuales me permito citar. Inciso 2.
Cada parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a las inversiones de inversionistas de un país que no sea parte. Respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducta, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio. El numeral 4. Para mayor certeza, el tratado otorgado por una parte de conformidad con este artículo implica respecto a un gobierno subnacional el tratado otorgado en circunstancias similares por ese nivel subnacional de gobierno a inversionistas y las inversiones de esos inversionistas de un país que no es parte. Conforme a todo lo mencionado anteriormente, se ve vulnerado el tratado de la nación más favorecida, que está directamente relacionado pues con los hechos de no haberse declarado también como zona de alto riesgo la región de Anucaris en el departamento de Gudea-Patesí, ya que verdaderamente esta zona se encontraba en circunstancias similares a la de la región de Urugas-Lagash y a unas zonas de las regiones del oriente, como las que se encontraban localizados los proyectos de hidrocarburos, de inversiones de Bachitec, que estos sí fueron verdaderamente declarados como zonas de alto riesgo, contrario a la adjudicada a nuestra representada. Cuestiones que dejan pues en clara evidencia la preferencia ante otras inversiones y obviamente la violación al estándar de la nación más favorecida, que se encuentra identificada expresamente en el APRI y que ya hemos reiterado en varias ocasiones. El demandado ha incurrido en un hecho imputable que lo hace internacionalmente responsable. En este apartado voy a exponer las razones del por qué consideramos que el Estado de Gucumax realizó un hecho que lo hace internacionalmente responsable. Primero, debemos recordar que la responsabilidad internacional tiene unos elementos constitutivos según la doctrina, los cuales son, abro comillas, primero, la existencia de un acto u omisión que viola una obligación establecida por una norma de derecho internacional vigente entre el Estado responsable, el acto u omisión, y el Estado perjudicado por dicho acto u omisión. Segundo, el acto ilícito debe ser imputado al Estado como persona jurídica. Tercero, debe haberse producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito. Frente a lo anterior, la conducta de los ciudadanos del estado de Gucumax al haber realizado la consulta con el fin de excluir el proyecto minero hace responsablemente al estado de Gucumax, ya que el pueblo actúa en representación del Estado, por lo tanto él es responsable de manera indirecta, pues además dentro de la Constitución Nacional del Estado de Gucumax, más precisamente en su artículo 147, establece cuáles son cuál es el objeto de la consulta popular o cuál debería de ser el objeto. En ese artículo también excluye algunos temas de los cuales hace referencia a que no se puede hacer mediante una consulta popular o temas que tengan que ver o estén relacionados con tratados internacionales. Al respecto, debemos recordar que con el estado de Gucumax y el estado de Jumbach hay un acuerdo recíproco de inversiones que es el APRI, y además el estado de Gucumax ha ratificado el convenio CIADI, el cual son instrumentos internacionales de los que el pueblo, al ejercer este mecanismo de democracia directa, ignoró por completo de su existencia y de que existía esta exclusión a la que hago mención del objeto de la consulta popular, tema que pues no es válido, pues además se tienen que respetar los intereses privados. Otra razón por la cual consideramos que el estado de Gucumax realizó un hecho internacionalmente ilícito es que además de lo anterior violó el estándar de trato justo y equitativo que está establecido en el artículo 6 del APRI.
entre el estado de Gucumatz y el estado de Jumbats, como lo mencioné anteriormente, en el entendido de que este tratado tiene una obligación, la cual es, abro comillas, la obligación de no violar de manera flagrante el debido proceso. Pues, según la normatividad constitucional del estado de Gucumatz, la consulta popular tiene un procedimiento establecido, el cual debe de ser seguido de manera íntegra, el cual no se debe de equivocar en ningún momento, porque si no se estaría incurriendo en la violación del debido proceso, situación que se presentó anteriormente con el estado de Gucumatz. Pues en el artículo 153 de la Constitución Nacional del Estado de Gucumatz establece que la autoridad competente debió, dentro de los 3 días siguientes de haber realizado o de haber obtenido los resultados de la consulta popular, haber expedido un acto en donde pues haga mención de las autoridades a las cuales pues se deben de seguir de este acto y los pues como que los pasos a seguir. Pero, o sea, el estado de Gucumatz realizó ese acto, lo expidió, pero según los hechos narrados y los cuales acontecieron, lo realizó 10 días después y no 3 días. De esta manera, una vez que terminó la consulta y realizó eso 10 días después, incurrió en la vulneración del debido proceso y por lo tanto, como consecuencia de eso, incurrió o incumplió una obligación internacional que estaba establecida en el APRI. Al respecto, la jurisprudencia internacional arbitral en el caso de la fábrica de Chorzów ha establecido que, abro comillas, la responsabilidad internacional de los estados por hechos contrarios al derecho internacional se produce cuando un estado actúa en contra de sus obligaciones internacionales. En razón de lo anterior y lo que he expuesto, la demandante incurrió en unos daños y perjuicios como consecuencia de la adopción de la consulta popular. Pues, debido a esto no se pudo lograr la firma y los gastos en los que ya habían incurrido no fueron resarcidos de manera correcta. Además de esto, también al no resarcir los gastos a los que incurrió, se realizó una expropiación, la cual explicaremos en la siguiente sección, y que por los argumentos que he expuesto, esta consulta popular está viciada de objeto ilícito, pues incumple con lo establecido en la Constitución y no respetaron el debido proceso, vulnerando el estándar de trato justo y equitativo. En conclusión, el Estado de Gucumatz es responsable internacionalmente al incumplir las obligaciones establecidas en el APRI y debe resarcir los daños y perjuicios causados. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de expropiación. Determinamos que en la demanda se realizó una expropiación y que debe haber una indemnización pronta, adecuada y efectiva. Tuvimos en cuenta el artículo 9 entre el APRI, entre Gucumatz y Yusbas. En este se establece una prohibición a la expropiación, no importa si es directa o indirecta. Y solamente da una excepción, dice que solamente se podrá realizar una expropiación a la inversión cuando sea en razón de utilidad pública. Además manifiesta pues que esta no puede ser discriminatoria, que debe haber un proceso de indemnización y que debe haber una observancia del debido proceso. Es importante tener en cuenta la diferenciación entre la expropiación directa y la expropiación indirecta. La única diferencia es que en la expropiación indirecta no se lleva a cabo la privación de un título de propiedad. Pero sin embargo, tanto como en la expropiación directa como en la expropiación indirecta, pues se ve truncado o se ve perdido, se ve impedido el derecho de uso, disfrute de la propiedad y los beneficios pues que derivan de esta. En el artículo 9 también es importante el parágrafo 2, donde manifiesta además que cuando se lleva una expropiación, pues debe realizarse previa una indemnización antes de la expropiación, lo cual no se vio en este caso. O sea, el Estado nunca indemnizó y tampoco debió
o conforme a los criterios que se manifiestan en el APRI. Pues en este APRI, en este mismo parágrafo 2, manifiesta pues que debe ser conforme a una valoración apropiada a los valores justos en el mercado del tribunal, usando unos criterios apropiados de valoración de la empresa en marcha, de los activos, incluyendo el valor de los impuestos y de los bienes tangibles declarados. También manifiesta pues que debe hacer una valoración de toda la inversión realizada en la propiedad. Entonces, pues manifiesta unos criterios los cuales, pues, si no hubo una indemnización, mucho menos se cumplieron en esta expropiación que se llevó a cabo. También es importante tener en cuenta que en los hechos, pues el Estado de Gucumas fue el que terminó de manera unilateral el contrato suscrito con Air Civil Corp, donde no realizó ninguna indemnización previa ni post pues a la empresa, y que en los hechos además juega como un valor fundamental el hecho de que el estado de Gucumas nunca declaró la zona del Valle de Anucuris como una zona de alto riesgo, a pesar de que si era una zona de alto riesgo, de que se había incrementado el riesgo debido a la realización de este contrato, y además de la insistencia de la empresa de Arab Civil Corp, previo al contrato y después de suscrito el contrato, de que se debía determinar la zona de alto riesgo como un contrato para que se pudiese realizar un contrato CM3, lo cual juega un papel o jugaba un papel fundamental para poder determinar la existencia de una expropiación indirecta. Para esto es importante tener en cuenta la jurisprudencia internacional. Donde por ejemplo en el caso de Ishber Bronster versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en cuenta lo real, o sea, no solamente que no se declaró en este caso una zona de alto riesgo, sino que en realidad esta era una zona de alto riesgo. Y por eso es que la Corte en este contrato entre Bronster versus Perú manifiesta, abro comillas, la Corte no debe limitarse a examinar únicamente si se produjo una desposesión o una expropiación formal, sino que debe además comprobar más allá de la apariencia cuál fue la situación real detrás de la situación denunciada. Cierro comillas, o sea, que en este caso la Corte no solamente debe mirar que no estaba declarado como zona de alto riesgo, sino que realmente era una zona de alto riesgo donde ameritaba un contrato CM3. Además, por otro lado, es muy importante mencionar que para el día 11 de agosto del 2016, cuando el Ministerio de Minas comunica a la Air Civil Corp la terminación unilateral del contrato por parte del gobierno, por unas razones ya conocidas, pues en este caso la consulta popular, pues la empresa ya contaba con un presupuesto de inversión de $500 millones, donde había además pagado anticipadamente un canon de arrendamiento anual por los 3 primeros años de la fase de explotación de 12 millones 50 mil de dólares, y ya había dado inicio a algunas fases o algunas etapas de construcción para ejecutar en el marco del contrato de expropiación. Entonces, en razón de todos estos hechos, de la iniciación por parte de la empresa, de que no se realizó una indemnización previa y que además, pues teniendo en cuenta que, el Ministerio de Minas, pues informa que va a haber una terminación del contrato, pero que previo había anunciado que había hablado con la empresa de que esta suscripción del contrato iba a ser por 25 años, lo que llevaba a que la empresa, digamos, que de alguna manera asegurara una inversión a largo plazo y asimismo pues hiciera el presupuesto de su inversión como lo había hecho. Entonces, pues teniendo en cuenta todo lo que he mencionado anteriormente, el hecho de que hubo una suscripción de un contrato de muchos millones,
con un presupuesto de $500 millones, donde se presupuestaba que fuera un contrato a largo plazo por 25 años, donde además si se iba a realizar una indemnización tenía que ser en razón de utilidad pública, donde en razón de utilidad pública, donde además pues esta indemnización que debía realizarse previa también debía realizarse conforme a unos criterios establecidos en un APRI que habían firmado previamente, los cuales no se cumplió en ningún momento. Entonces, y además de lo que habíamos mencionado antes, que el tribunal debe mirar de fondo el hecho de que no se declaró la zona del valle donde se llevaba pues la ejecución del contrato como una zona de alto riesgo, pero que en realidad esta zona sí era una zona de alto riesgo. Entonces, teniendo en cuenta pues que el hecho de que la inversión como razón primordial no generaba una utilidad pública para llevar a cabo pues esta expropiación, ya que además de generar empleo pues iba a generar más de 4.500 millones de regalías, impuestos y otras contribuciones para la región, pues no se podía llevar a cabo esta expropiación. Entonces, por lo tanto, nosotros, conforme a esto, conforme al APRI, conforme a lo que anteriormente mencionamos, determinamos que finalmente, a luz después de los hechos, hubo una expropiación de forma indirecta por parte del Estado de Cucumás. Como demandantes, solicitamos respetuosamente a este tribunal que, mediante laudo, primero, declare que este tribunal tiene competencia sobre la demanda de Aurea Civitate Corp en virtud del artículo 1 del APRI. Segundo, declare que el Estado de Cucumats ha violado los artículos 4, 5, 6, 9 y 10 del APRI al incumplir sus obligaciones respecto a la inversión de Aurea Civitate Corp en lo concerniente a los estándares de protección y expropiación. Tercero, ordene al Estado de Cucumats el pago de todo lo que al día de hoy ha invertido la demandante Aurea Civitate Corp. Cuarto, ordene al Estado de Cucumats el pago de una indemnización por daños y perjuicios a causa de su incumplimiento del APRI, cuya suma se determinará durante la fase de cuantificación. Debe incluir el pago de intereses compuesto a una tasa y durante un periodo que el tribunal considere justo y adecuado hasta tanto se haya efectuado el pago efectivo y completo de la indemnización por daños y perjuicios. Quinto, otorgue toda la reparación que el tribunal considere adecuada y por último ordene al Estado de la República de Cucumats el pago de todos los costos y honorarios periciales, honorarios y gastos de todos los peritos designados por este tribunal y demás costos del CIADE. Muchas gracias.